Nada que sea bueno es gratis. Ya lo que desconfía de aquellos que te ofrecen ayuda a cambio de nada, bueno, ya depende de cada circunstancia. Pero creo que lo importante es la expresión de que nada que sea bueno es gratis. O también se puede interpretar como todo aquello que te sucede positivo, todo aquello bueno que te ocurre, pues es porque ya te lo ganaste. Tampoco no se puede hacer la comparación con decir que todo aquello que te suceda mal es porque te lo mereces, ¿no? Yo creo que en ese caso las connotaciones no son las mismas. Entonces, pensar en que lo que tienes hoy, lo que te va bien, lo que tienes para bien, pues es porque ya te lo ganaste. Si no, pues tenlo por seguro que no has hecho lo suficiente. Y siempre será mejor disfrutar del producto de tu esfuerzo a tener que pagar lo inimaginable por ilusionarte y disponer de lo que no te ha costado. O sea, hay que hacer lo que tengas que hacer y hay que disfrutar de tus logros. Hay otra frase muy interesante, no la traigo ahí escrita, pero te la voy a comentar. Dice, por todos los méritos de mi trabajo bien hecho, inevitablemente me va bien. Por todos los méritos de mi trabajo bien hecho, inevitablemente me va bien. No hay nada circunstancial, no hay nada casual, todo es causal. Las cosas son porque así tienen que ser. Y no es ni castigo divino, no, simplemente es el proceso en el que estamos inmersos en la evolución de la humanidad. Somos la punta de la evolución de la humanidad. Somos los que estamos encarnados hoy aquí. Pero seguimos siendo la raza humana y seguimos cargando con todos los registros de los antecedentes de los milenios que llevamos aquí. Las experiencias que se han vivido de miles y miles y miles de años están vibrando en nuestro cerebro para bien o para mal. Ok, bueno, pues dicho lo anterior, vamos a entrarle al tema. Y bueno, decíamos que la corrosión finalmente se establece en esas situaciones que yo estoy mencionando ahí, donde digo, bueno, pues en principio es posible que un metal se transforme a iones y genere electrones, pero esto solamente puede ser posible si esos electrones son consumidos en un punto diferente o en otro punto, y eso tiene que ser o la reducción de oxígeno o la reducción de hidrógeno, reducción de oxígeno en situaciones neutras, como es este caso, en medios neutros, reducción de oxígeno en medios ácidos, reducción de hidrógeno en medios ácidos, o bien la reducción de algún otro metal que esté por ahí y que reclame electrones. Yo creo que a eso se reduce y ahora sí ya les queda bastante claro. Yo no creo que alguien tenga confusión en ese sentido. Una reacción anódica, una reacción de oxidación que necesariamente va a desprender electrones. Pero para que esto se dé es necesario que otros elementos exijan o necesiten esos electrones. Y en principio en la naturaleza, los elementos reductores por naturaleza pues es el oxígeno, es el hidrógeno, oxígeno en medios neutros, hidrógeno, oxígeno en medios ácidos, oxígeno en medios ácidos, hidrógeno en medios ácidos y otros metales que estén reclamando electrones. Más o menos en una dinámica como esta que se ve aquí. El metal deja los electrones, pero los electrones tienen que ser consumidos, en este caso, en este proceso, por el oxígeno en presencia de agua y prácticamente pasa a ser un radical.
Ya lo comentamos todo esto, nada más era como un ejemplo para recordar. Y ahora nos vamos a la corrosión a alta temperatura. Corrosión a alta temperatura. Básicamente, formas o tipos de corrosión. Y bueno, para ilustrarlo puse ahí un ejemplo clásico, unas palanquillas que van saliendo del horno de recalentamiento. Lo que quiero es que quede clara la diferencia entre un tipo de corrosión y otra. Esta corrosión que estamos viendo aquí, que si ustedes ven, se ve color naranja. La palanquilla, podríamos decir, es su color natural de la palanquilla cuando está a 1250, 1300 grados centígrados. Pero en la superficie, si ustedes ven, hay un color un poquito más oscuro. Esa es una cascarilla que se formó como consecuencia de la interacción de la palanquilla con los gases oxidantes del proceso de recalentamiento. Entonces, en todos los medios donde tengamos flamas oxidantes, si esos medios no controlamos la flama, pues porque la flama la podemos controlar y hacerla oxidante o reductora en función de los gases que estamos quemando o en función de la composición química del gas que estamos quemando. Si el gas que estamos quemando tiene azufre y además tiene algunos otros gases oxidantes, pues es obvio que vamos a tener una formación de esta cascarilla. Sobre todo, este es el ejemplo de los aceros, pero puede ser en cualquier aleación que se encuentre a alta temperatura en contacto con un gas oxidante. Lo quise poner para que fuera ilustrativo. Esta cascarilla obviamente la tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque esta palanquilla se va a utilizar para hacer otras cosas. Pero miren, la que estamos viendo aquí, la cascarilla roja, esta más rojita, se cae incluso al momento de dejar caer la palanquilla. Si la golpeamos, se le va a caer esta cáscara. Pero a esa temperatura todavía va a reaccionar con el medio ambiente y va a formar una película aquí en la superficie, porque la cinética es bastante elevada. Entonces va a formar una película. Por eso tenemos los materiales que son obtenidos en forja, en extrusión, por laminación, pues tenemos una película superior, pero es una película producto de una reacción a alta temperatura. Y esa película, para el caso nuestro, pues es una película de corrosión, porque se forma a costa de consumir cierta cantidad de los elementos presentes en la aleación. Nada más les abono así rápido, porque todo está pues vinculado. Les abono rápido. La naturaleza de estas películas que se forman a alta temperatura, y pensando simplemente en los aceros, miren, algunas películas de estas, dependiendo de su composición, son fácilmente removidas por ácidos. Pero hay otras películas que es muy difícil removerlas por ácidos, o que tarda más en removerse, y son tiempos de residencia en los tanques para poder limpiar las superficies. Entonces, hasta eso es importante. ¿Y con qué está vinculado? Con las temperaturas determinadas de los procesos en caliente. Cuando nosotros estamos terminando, la temperatura a la cual estamos saliendo del último rodillo, o la última etapa del proceso de forja, o la última etapa del proceso de extrusión, van a ser importantes para determinar las características fundamentales de las películas que vamos a tener en la superficie. Y si esos materiales todavía posteriormente van a ser procesados en frío, por ejemplo, como es el caso de las barras, que las utilizan para hacer alambrones, alambres, clavos, mallas, pues van a tener que limpiar esa superficie para poderlo pasar, porque si no, lo que van a tener en el otro lado pues va a ser un material con un montón de incrustaciones, de óxidos que son frágiles y que lo van a generar un rompimiento, un reventón a la hora de estirar o un agujero a la hora de laminar. Total, lo que se quede de estos óxidos posteriormente, a veces les llamamos en el proceso, les llamamos escamas. Realmente lo que hacen pues es generar una zona
de deformación irregular, donde puede venir el agujeramiento de la cinta dependiendo del espesor, o puede venir el reventón de la cinta, o puede venir el reventón del alambre o el alambrón. Y que se nos reviente el alambrón a esas temperaturas, pues sí es crítico. Estos también los puse, bueno, era nada más para hacer la ilustración de lo que es la corrosión a alta temperatura. Pero vamos acá a este esquema. Las teorías plantean dos circunstancias, dicen, bueno, si ustedes pueden observar aquí, a ver, esta se me coló aquí, esta no es de alta temperatura, déjenme ver dónde quedó, que la estoy viendo. No es de alta temperatura, esta es la de corrosión acuosa. ¿Sí la ven? Esta es de corrosión acuosa, lo que está diciendo es que en la superficie puede haber cátodos, ánodos, y que después se disuelve el metal y que deja los electrones y son consumidos por las reacciones. A lo mejor lo puse aquí para recordar bueno, pero ya que la ven ahí, ya se acuerdan y ya interpretan bastante bien eso, ¿no? Vamos a generar, aquí está, el oxígeno entra, interacciona en las zonas de los ánodos, ¿sí? Estamos los cátodos donde están los procesos de reducción, aquí está la reacción de reducción, y finalmente lo que tenemos pues es la formación de óxidos, que son estos que están acá, como consecuencia, vuelvo a insistir, de la reacción anódica fundamentalmente por la intervención de los oxidantes. Yo creo que va a estar por acá esa figura, déjenme ver. Aquí está, esta es. Esta sí es. ¿Vale? ¿Qué nos indica esta figura? Dice, bueno, tenemos por una parte la aleación metálica, el metal, y por otro lado tenemos la formación de un óxido en la superficie, en interacción con un gas oxidante a alta temperatura. Hay un gas ahí que está entrando. Aquí para nuestro caso podemos pensar pues en el oxígeno que está presente ahí. Primero podemos pensar de dos formas, pues. Podemos pensar que el metal tiene que, fíjense, una vez que se forma la primera capa de película, acuérdense que todo depende de las características de la primera capa. O sea, si la capa que se forma en principio es de muy buenas características, pues lo que podemos esperar es que la corrosión posterior sea mínima. Si la cáscara que se forma en principio es de no muy buenas propiedades, lo que podemos esperar es que el proceso continúe por debajo de la cáscara o a través de la cáscara. Yo creo que eso sí se entiende. Porque también les dije, hay ocasiones en que con que golpeemos fuerte el lingote o la palanquilla, ¡paz!, se le desprenden todas las cascarillas. Pero otras veces que las puedes golpear y no se le va a desprender toda la cascarilla. Pues eso va a depender del nivel de anclaje que tiene la cascarilla sobre la superficie. Sí, qué tan anclada está. Y eso va a depender, pues, de características naturales. Dice, por otro lado, bueno, los marcadores, esta es una gráfica que dicen, bueno, para ver qué es lo que está sucediendo. El metal está viajando para ir a reaccionar hacia la superficie. Tienes la película, aquí está, la película de óxido. El metal está moviéndose a través de la película para venir a buscar el gas. Esa es una tesis, es una teoría. La otra es, el gas está entrando a través de la película para interaccionar con el metal. Son las dos posiciones. Finalmente, las dos van a depender de las características. Si lo piensan, depende de las características de la morfología de la película. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Una, el metal se ioniza. Fíjense bien. El metal se ioniza en la interfase metal-óxido. Y luego el metal viaja ya como ion a través de la película para reaccionar en la interfase óxido-oxidante.
Esa es una posición. La otra es el oxidante penetra a través de la superficie, va hasta la interfase metal-óxido y interacciona con el metal. Pues yo creo que en algún caso son complementarias las dos posiciones. Porque si el metal entra a través, es capaz de, perdón, si el oxígeno o el oxidante es capaz de entrar a través de la película hasta la interfase, pues lo que va a hacer si es un oxidante es que va a oxidar al metal, lo va a transformar a ion. Y ahora el juego está en que el ion se tiene que mover a través de la película para venir hasta la superficie y continuar formando el óxido. A ver si quedó claro, pues. Dice Pillin y Bedford, dos estudiantes del proceso de oxidación, que estas películas de óxidos a alta temperatura, estamos hablando de corrosión a alta temperatura, no hay humedad allí. La reacción oxidante es con gases oxidantes que pueden estar en el proceso de combustión o en el ambiente, que pueden ser producto de la propia combustión o que están también en el ambiente. Entonces dice Pillin y Bedford que estos se comportan como los semiconductores y que entonces tenemos películas que son semiconductores tipo P o portadores positivos y tenemos películas que son semiconductores tipo N o semiconductores negativos. Y también dice Pillin y Bedford a través de sus estudios a principios del siglo pasado, del siglo XX, dicen que ellos generaron una relación que le llaman la relación de Pillin y Bedford, que es una relación de volúmenes. Es una relación de volúmenes entre el volumen, prácticamente es el volumen del óxido formado, entre el volumen de metal que se requirió para formar el óxido, y eso nos da un número. Y entonces ellos dicen, si esta relación es mayor de 1, se podría pensar que el óxido podría ser tipo P. Y si la relación de Pillin y Bedford es menos de 1, podría ser un óxido tipo N, en términos generales, sin que sea una ley. Simplemente es un planteamiento a partir de sus observaciones. Entonces nos queda claro, esos óxidos se comportan como si fueran semiconductores. Y en ese sentido, entonces, como el proceso de corrosión depende del movimiento de electrones y del flujo de corriente, pues entonces ya estamos pensando nosotros aquí que si hablamos de un semiconductor, entonces ahora la eficiencia del proceso depende de que también funcione el semiconductor. Es decir, que el semiconductor permita que se muevan los electrones a través de él, o bien que se muevan los iones a través de él, o algún otro mecanismo como se prevé en la teoría de semiconductores. Y de eso va a depender que el óxido sea de mejor adherencia, de peor adherencia, más conductor, menos conductor, y todas las propiedades que debiera de tener como cualquier material. Con la diferencia de que sí es muy importante el tipo de óxido, porque bueno, pues depende de para qué vamos a utilizar la pieza. Si la pieza va a estar en contacto con zonas donde hay flamas o hay calor, hay altas temperaturas, bueno, pues su película debe de ser muy buena para evitar un deterioro acelerado. Para acordarnos ahí, bueno, pues un semiconductor tipo P, dice, estos conducen la corriente por movimiento de lagunas electrónicas y vacancias catiónicas. Entonces, aquí tenemos, esta línea me representa la interfase metal-óxido. Este es el óxido, esto que está aquí. Es la conformación, es la teoría, el planteamiento de cómo está conformado ese óxido. Según Pillin y Bedford, pues,
desde luego. Aquí está la aleación metálica y aquí está el óxido. Acá está el oxidante. Y lo que me está diciendo es que en este tipo de óxidos, el movimiento de electrones es a través de lagunas electrónicas o huecos positivos. Quiere decir que estos óxidos tienen lagunas electrónicas o huecos positivos. ¿Qué significa eso? Esta es una laguna electrónica. Miren, aquí falta, si la valencia fuera +2, aquí falta un electrón más. Esta es una laguna electrónica. O también se le puede decir como un hueco positivo. Para resolverlo hay que darle un electrón aquí. Entonces, ¿cómo se mueven los electrones? Bueno, pues de una laguna a otra. ¿Sale? Al brincar este de aquí hacia acá, ¿sí? Más bien, al brincar el electrón hacia acá, va a cerrar la laguna, pero la va a abrir acá. Y eso va a ser el ir y venir de los electrones a través de esa estructura. A través de lagunas electrónicas o huecos positivos. Pero por otro lado nos dice, bueno, pero la corriente, para que cierre la corriente, puesto que se trata de un semiconductor, en el que se mueven electrones y corriente, dice, la corriente se va a mover a través de vacancias catiónicas. Esta es una vacancia catiónica, lo cual quiere decir que aquí falta, ¿sí? Aquí falta un ion, hay una vacancia ahí. En ese lugar donde hubiera de haber un ion, normalmente hay una vacancia. Está vacante el hueco. Entonces, el ion se va a mover a través del mecanismo de vacancias. Y ya la tenemos, pues. Más vacancias, mayor movimiento de corriente. Menos vacancias, menor movimiento de corriente. Más lagunas electrónicas, mayor movimiento de electrones. Menos lagunas electrónicas, menos movimiento de electrones. Ahora, ¿cómo se alteran estas relaciones? ¿Cómo se pueden alterar? Se alteran con la composición química de los materiales. Es decir, hay elementos aleantes que al agregarlos van a incrementar en la película la cantidad de vacancias o la van a disminuir. Hay elementos aleantes que al entrar en la aleación y al interaccionar con el medio y formar el óxido, van a multiplicar las lagunas electrónicas o las van a reducir. Pues entonces ya nos queda claro cuál es el mecanismo. Simplemente, pues hay que profundizar más dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? O sea, es un tema muy amplio, ¿eh? Estoy hablando de las generalidades para entender el fenómeno y diferenciarlo, pero es un tema muy amplio. La corrosión a alta temperatura es todo un tema. Vamos a ver entonces, si se fijan, dice el óxido, aquí está, se forma el óxido, está formado por iones del metal, iones de óxido. Dice, bueno, pero hay una vacancia, aquí está la vacancia, si se fijan, esta vacancia está compensada acá, miren. Los dos, estos que están aquí, están metidos en estas dos, y eso es lo que está compensando. ¿Qué genera? Pues dos lagunas. Al hacerse la vacancia genera una laguna aquí y otra laguna acá. Y se mantiene la electroneutralidad. Aquí está. Esta está generando las dos lagunas. Claro, pues ahí vamos a tener cientos de vacancias, ¿no? Cientos de lagunas, cientos de vacancias. Si es un semiconductor tipo N, dicen los expertos que estos conducen la corriente por movimiento de electrones libres y iones intersticiales. Son semiconductores tipo N. Estos conducen la corriente por movimiento de electrones libres y por movimiento de iones intersticiales. Quiere decir entonces, aquí está, pues es que para hacer las figuras, para pasar la idea a formas, pues ahí me lo inventé de esa manera, ¿no? Entonces yo quise expresar aquí, fuera de la retícula normal, si esta sería la retícula normal, aquí,
el acomodamiento de los iones. Este es el óxido, acuérdense, esta es la morfología del óxido. La estructura metálica está hacia acá y de este lado de la línea está el oxidante. Esta es la capa, esta es la morfología de la capa. Entonces, si se fijan, hay cierta regularidad, pero en algunos puntos tienen fuera de la estructura hay algunos iones, pero esos se están compensando con electrones libres. Entonces, la corriente se va a mover aquí por el desplazamiento de los iones intersticiales. Y los electrones van a conducir la corriente a través del movimiento libre de ellos a través del óxido. Esa es la diferencia. Y estas van a ser películas generalmente más delgadas y a veces películas un poquito más protectoras. Ok. En ese sentido, si vemos esa figura ahí, también hechiza, si la ven ahí, dice pérdida de peso, acá está. Pérdida de peso, tiempo de exposición. Si ponemos esas piezas adentro del horno o en contacto con la flama, como quieran verlo, pues, en reactores donde hay combustiones, en estufas, donde está la flama en contacto con la estructura, o cuando hacemos tratamientos térmicos, o cuando calentamos para hacer procesos en caliente, pues todo ahí vamos a tener pérdidas por corrosión a alta temperatura. Generalmente ahí la gente siempre dice que es oxidación y está bien. Ya nosotros ya sabemos que es oxidación. Y ya sabemos que la oxidación no solamente es la interacción del metal con el oxígeno, sino con cualquier elemento que le pueda robar electrones. Entonces, la primera línea, esta que está así, vertical, sin inflexiones, ese sería prácticamente un ataque lineal. Podríamos decir que es un comportamiento lineal. Es decir, pues esa mientras no se acaben ahí, mientras no se acabe el oxidante o el metal, la pérdida de peso va a continuar de manera proporcional hasta que se acabe uno u otro. Es un comportamiento lineal. Simplemente es función de que estén presentes los elementos. Tiempo de exposición, pérdida de peso. Comportamiento lineal. Este que tenemos acá ya es una parábola, es un comportamiento parabólico. ¿Qué quiere decir? Si vamos a tener cierta formación de óxido o pérdida de peso, esto de pérdida de peso interpretenlo ustedes como formación de óxido. Pues aquí lo puse como pérdida de peso, pero a lo que me estoy refiriendo es a lo mejor lo correcto hubiera sido pérdida metálica. La pérdida metálica como consecuencia de formación del compuesto producto de la corrosión. Entonces tenemos una curva parabólica, lo cual nos indica a nosotros que tenemos cierta esperanza. La película va a tener ciertas propiedades de tal manera que a cierto nivel la pérdida de material o la pérdida de peso de la pieza que se está oxidando va a ser menor. Y aquí la podemos ver en este comportamiento parabólico. La película sería un poquito más delgada, menos pérdida, mayor protección. Pero al final tenemos otra película que si la ven tiene un comportamiento más o menos asintótico. Esta decimos que es una película de tipo logarítmico, muy delgadita. Miren hasta dónde está la pérdida de peso. Una película de muy buenas propiedades, puesto que ya no avanzó después de aquí. Y aun cuando aumentemos el tiempo de exposición, la película ya no va a crecer. Esa película es de excelentes propiedades. Muy delgada, se perdió poco peso y aun cuando está expuesta ya no está creciendo. Eso nos indica que la película tiene una morfología muy buena. Que sus propiedades son muy buenas. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles propiedades? Bueno, pues conductividad,
su densidad, su epitaxia, es decir, el nivel de anclaje sobre la superficie. ¿Qué más? Su tenacidad no es tan frágil, porque hay películas delgadas frágiles, hay películas gruesas frágiles. Aquí estamos diciendo que es una película delgadita, de muy buenas propiedades, de muy buena consistencia, y bueno, pues por lo menos les pongo esos 3 ejemplos de diferentes comportamientos de las películas. En función del tiempo de exposición, la pérdida de material, o la pérdida de peso, o el grado de oxidación que está sufriendo. Un ejemplo así llano y rápido para que quede claro la relación de Peeling y Bedburg, que aunque se dice así en general, uno la debe tener presente siempre que está trabajando en procesos a alta temperatura. ¿Cómo determinar la relación de Peeling y Bedburg? Bueno, aquí este ejercicio está a nivel secundaria. Lo puse así porque es un ejemplo ilustrativo. No les va a dejar más que la simple visión de lo que se hace para determinar esta relación. Primero, dice, bueno, ¿qué necesitamos? Pues la masa atómica de los elementos que están participando. La masa atómica del magnesio, la masa atómica del oxígeno, la densidad del magnesio y la densidad del óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que la relación de Peeling y Bedburg era el cociente de dividir el volumen del óxido formado entre el volumen del metal que se necesitó para formar el óxido. Entonces tenemos que partir de la estequiometría del proceso como lo estamos indicando aquí. Ahí está, hacemos la relación, multiplicamos por las masas atómicas y determinamos cuántos gramos representa. Aquí está. Si consideramos 100 gramos, quiere decir entonces que para 48.62 gramos de magnesio nosotros formaríamos 80.62 gramos de MgO, de óxido de magnesio. Entonces, para 100 gramos vamos a necesitar 165.82 gramos de magnesio. Aquí está ahora. Para determinar los volúmenes, pues dividimos la masa entre el volumen, la masa entre la densidad, perdón, y nos va a dar el volumen de cada uno de ellos. Está. Esto entre la densidad nos va a dar el volumen. Y ya tenemos los volúmenes. Entonces dividimos el volumen del óxido que se formó entre el volumen del metal que se necesitó para formarlo, y eso nos da una relación de 0.80 que indica un óxido no protector. Un óxido donde la cantidad de material que se está formando pues es muy baja y se puede presumir que puede ser un óxido no protector de acuerdo con los criterios de Peeling y Bedburg. Simplemente son referenciales. Pues así se obtienen las relaciones de Peeling y Bedburg. Aquí está. Pues entonces, esta es la tarea que van a entregar ustedes. Determinen las relaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con eso cerramos este tema. No sé cuándo las quieran. Hoy las entregan, hoy en la noche o mañana en la noche. Hoy a las 12 de la noche o mañana a las 12 de la noche. ¿Cuándo quieren entregar? No, o sea, sí, profe. No, un poquito más. ¿Un poquito más? Es que tenemos varias tareas que se entregan en estos días, entre hoy y el 10. Bueno, lo importante es que las hagan. Ahí está. Adicionar una portada oficial, escanear el trabajo manuscrito y subirlo en formato PDF a la plataforma como tarea sesión 1. Les voy a programar la tarea para que lo suban. Lo entregan el lunes a las 12 de la noche. ¿Cuándo, profe? Es que no alcanzo a escucharlo bien. El lunes.
Ahora se evitan ir a misa el domingo y avanzan un poquito. Ok, ahí está. Con eso terminamos. Es un tema muy amplio, les vuelvo a repetir. O sea, entrarle realmente a estudiarlo por las consecuencias que tiene, porque todo depende, pues, qué hagamos, ¿no? Para nosotros sería fundamental estudiar este fenómeno y las cascarillas, y lo que hacemos es estirar para hacer alambres. Es que los reventones están al orden del día. Y a veces es características de la película. Dice, auméntale la residencia en el proceso de decapado para que el ácido tenga más contacto. No, a veces no es eso. A veces hay que ver realmente cuál es la composición química de la película para ver si no hay algún elemento que está bajando la eficiencia del ácido. No es cuestión de agregarle más ácido a la tina. A veces así le hacemos, ¿no? Pues métele un poquito más de ácido, ¿no? Pues resulta que al meterle más ácido, lo que hace es que las zonas que ya habías limpiado se manchen. Y entonces, pues, lo que estamos haciendo es limpiar la cinta. ¿Para qué? Para pasarla a un proceso de patentado, para aplicarle un niquelado, para hacerle un galvanizado, para hacerle un cromado, un fosfatizado, un cobrizado. Y entonces, pues, lo que necesitamos es limpiar. Y ahí, cuando se trata de esas cosas, nuestro problema va a ser la limpieza. Y la limpieza está vinculada muchas veces con las características de la película que estamos quitando, porque esa hay que removerla, ¿eh? Hay que limpiarla. Y es más crítico cuando es de alta temperatura. Cuando es de temperatura ambiente, a veces simplemente con una solución de ácido clorhídrico al 10% camina la película formada a temperatura ambiente. Pero cuando es alta temperatura, pues andas ahí calentando a los 75, 80 grados centígrados, con las concentraciones de ácido bien controladas, el pH bien controlado y la velocidad de los materiales al pasar por la cuba bien regulada. Y es otro rollo. Bueno, hay por lo menos, si algún día se encuentran con ese tipo de panoramas, ya saben por dónde entrar. Cuando el metal tiene una relación de Pilling y Bedford menor a 1, según ellos, dice que el óxido formado es poroso y poco protector. Como es el caso de metales alcalinos, si la relación es mayor de 1, habrá un esfuerzo compresivo y el óxido formador tenderá a romperse. Es decir, nos ponen en la tesitura que hay que acercarnos más o menos al 1. Muy arriba del 1, el óxido tiende a romperse, es frágil. Muy por debajo no hay suficiente óxido y también no va a proteger. Si la relación Pilling-Bedford es cercana a la unidad, el óxido puede ser protector, pero deberá cumplir con algunos otros de los factores antes señalados. Debe de tener buenas propiedades físicas, buenas propiedades mecánicas, buenas propiedades o propiedades adecuadas de conducción. Si es muy conductor, también tiene sus desventajas. Y acuérdense que la conductividad del óxido la podemos modificar con elementos aliantes que van a modificar que en los tipo P, la concentración de vacancias catiónicas y de lagunas electrónicas. En los tipo N, la concentración de iones intersticiales y la concentración de electrones libres. Esto es lo que dicen las teorías y es en lo que uno piensa cuando hay que resolver situaciones de este tipo. Y bueno, pues ya para terminar esto dice, el porcentaje en volumen del óxido respecto al metal después de la oxidación debe ser próximo a la unidad, se entiende. La película formada debe tener buena adherencia, ya lo comenté. El punto de fusión del óxido debe ser alto. Imagínense que el óxido se está formando a alta temperatura y los compuestos que está formando no son de alta temperatura, pues o forman eutécticos, pues esos compuestos se van a ir rápido y ¿qué va a pasar?
No hay óxido formando, no hay nada protegiendo a la estructura. Si así lo pensamos rápidamente, ¿no? Si nos están formando eutécticos, si esos compuestos son eutécticos, lo que están haciendo es formar una película que rápidamente se funde y no tenemos cómo proteger al material y continúa la devastación de la superficie de la pieza. La película de óxido debe tener baja presión de vapor. La película formada debe tener un coeficiente de expansión casi igual al del metal. Un coeficiente de expansión casi igual al del metal, esto también se entiende perfectamente. Si hay una diferencia de coeficiente de expansión, la película va a tronar y se va a desprender. Se está expandiendo uno diferente que el otro. Hay fuerzas atrapadas en la intercara y eso va a generar desprendimiento de la película. La película formada debe tener plasticidad a alta temperatura para evitar que se rompa o cuartee. La película deberá tener baja conductividad y bajos coeficientes de difusión para iones metálicos y oxígeno. Bajo coeficiente de difusión para iones metálicos y oxígeno. Esto basado en la tesis que les decía en un principio. O el metal está moviéndose a través de la estructura del óxido, o el oxígeno está pasando a través de la estructura para ir a encontrar al metal. Entonces son todas las cosas que debiéramos de tener o que se deben tener presentes cuando pues, se hacen análisis o estudios para ver cuál es la película más adecuada o por qué estamos teniendo problemas de oxidaciones severas. Una, la otra. No todo lo podemos resolver, pero sí controlar. Acuérdense que el problema es controlar. Si yo ya sé que la estructura que voy a meter al horno de recalentamiento, ya sé que la aleación que voy a recalentar forma una película de muy bajas propiedades, ¿qué voy a hacer? Disminuir el tiempo de residencia. No puedo abusar adentro del horno la presencia de ese tipo de materiales. En serio. ¿No saben ustedes las toneladas de cascarillas de óxido que se producen como consecuencia de los procesos de recalentamiento en operaciones de manufactura o de fabricación? Claro, se recuperan en el proceso de peletización, pero ese no es el caso. Si imagínense todas esas cascarillas, pues son minerales con una ley casi cercana a la ideal, ¿no? Sí, sí lo pensamos así, ¿no? Acuérdense que el mineral natural viene combinado con ganga. Aquí estarían sacando de las cascarillas, son minerales, casi pues, sin ganga. Pero eso no nos resuelve nada el pensar, oye, es que le estoy metiendo toda la cascarilla de recirculación a la peletizadora. No, pues aquí de lo que se trata es de que el oxígeno no nos esté haciendo chambear para que nosotros estemos mandando cascarillas a las peletizadoras. Pues de qué se trata, ¿no? A las concentradoras. Aumentar el rendimiento metálico, dicen algunos operadores, ¿no? Es que le voy a meter cascarillas y con eso voy a aumentar el rendimiento metálico. Pues sí, pero la cascarilla la formó el oxígeno y eso te generó otros problemas. Y además pues no estamos fabricando las piezas para que se deterioren por muchas ventajas que les querramos alegar, no es lo más correcto. Y bueno, vamos a dejarle ahí. Ya el día de mañana empezaremos a ver, continuamos con los tipos de corrosión. Este es el que me entretiene un poquito más porque es el otro mundo, pues. Es la corrosión a alta temperatura y es la corrosión acuosa, electroquímica a baja temperatura. Entonces el día de mañana voy a ver un poquito rápido. Yo espero terminar. Si no, pues vamos a mover la evaluación para el martes. Si no alcanzo a terminar mañana, porque lo importante también es que ya quiero cerrar este tema, pues. Si no, pues movemos la evaluación, no hay ninguna prisa. La podemos poner el martes y terminamos tranquilamente entre mañana y pasado los temas en relación con algunas características que tipifican los tipos de corrosión. Si vamos a ver corrosión galvánica,
corrosión intercristalina o intergranular, el crevis, la picadura, la corrosión bacteriana, y a ver algunas cuestiones de algunos ejemplos de corrosión biológica, sí, rápido. Se trata de hacer un recorrido porque cada cosa tiene sus particularidades. Y con eso ya cerraríamos todo lo que es el mundo de la corrosión en general. Y ya lo que viene, pues, es la cuestión termodinámica, la parte cinética, y pues eso ya es un poquito más frío, ¿no? Y ya nos vamos con la parte de las exposiciones. Control, prevención y control, ahí vamos a ver rápidamente algunas cosas, y luego ya nos vamos con las exposiciones y terminamos. Bueno, esta es la unidad más amplia. Siempre digo que la voy a ver en 4 semanas y que voy a evaluar en la 5ª, pero creo que ahorita ya vamos en la 5ª, ¿no? No me acuerdo en qué semana vamos. Vamos como si no me recuerdo, es la número 6, profe. Es la 6, fíjense, sí, vamos colgaditos. Pero, pues yo creo que ha sido bien aprovechado. De los mensajes filosóficos, esos pues han sido 7, 8 minutos, pero también son importantes de vez en cuando, ¿no? Para acordarnos que somos seres humanos y que no todo es ingeniería, ¿eh? También de vez en cuando hay que meternos en algunas otras cosas para entender más nuestra naturaleza, para entender más el qué estamos haciendo aquí. ¿Y saben para qué? Para disfrutar más del estar aquí. Porque a veces el no reconocer todas estas cosas que no son propias de los seres humanos nos hace renegar. Nos hace a veces pensar que la vida es injusta con nosotros. Pero es que aquí no hay vida ni justa ni injusta. Lo que hay es una experiencia que te está tocando vivir a ti. Porque esa experiencia, de alguna manera, pues hasta las escogimos nosotros mismos. Si nosotros aceptamos el reto, dijimos que queríamos estar aquí y aquí estamos. No es fácil entenderlo, pero hay muchas cosas que nos pueden llevar allá. Si empezamos a leer y a buscar información, nos damos cuenta de que efectivamente nosotros queríamos vivir porque no hemos logrado trascender, entonces queríamos regresar otra vez a ver si en esta sí trascendemos. A ver si pasamos en la parte espiritual a un nivel superior y por lo menos ya nos dan otro tipo de comisiones, ¿no? Nos mandan a algún otro planeta donde las cosas ya estén más amigables y la gente no se esté peleando aquí por las cáscaras de naranja. Órale, pues, diviértanse, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Profesor Eutimio, ¿Sí? ¿Qué pasó? quería preguntarle si no podría platicar con usted un asuntito muy rápido ahorita que se traigan mis compañeros. Claro que sí. Profe, yo también quisiera platicar con usted unos minutitos. Bueno, Si es pues a posible. ver. Deje pues